A finales del siglo XIX, los científicos pensaban que había llegado el momento de cerrar los libros de física. Las ecuaciones de Maxwell sobre el electromagnetismo habían resuelto el último gran campo que quedaba por explicar, y lo único que quedaban eran 4 flecos, como por ejemplo el efecto fotoeléctrico y alguna chorrada más, que la verdad es que los científicos pensaban que iba a ser pues ya el final, y lo único que quedaría sería aplicar esos conocimientos físicos a las demás áreas, como la química, la biología, etc. Pero resulta que esos pequeños flecos, en vez de ser el final del camino, resultaron ser el principio de un camino nuevo que se abrió ante ellos a principios del siglo XX, la mecánica cuántica. Una de esas preguntas que tenían los científicos a finales del siglo XIX era el tema de la emisión de energía por los metales calientes. Es decir, cuando tú calientas un metal, el metal se pone al rojo vivo. Y si lo calientas más todavía, se pone incandescente, blanco, como por ejemplo el filamento de una bombilla. ¿Por qué pasa eso? Esa era la pregunta que les volvía locos. Es decir, si yo caliento un cuerpo, emite energía. Bien, pues a través de las ecuaciones del electromagnetismo se desarrolló una ecuación que resolvía de alguna manera aquel problema. El problema en realidad vino con ese cuerpo negro que llaman ellos, que era el cuerpo que absorbía todas las radiaciones y emitía en función de la temperatura. Lo que observaron, si te fijas, es que a medida que vas calentando ese cuerpo, va soltando cada vez más y más energía. Es decir, yo caliento el cuerpo y libero energía. Caliento el cuerpo, libero energía. ¿Hasta dónde? Pues hasta el infinito. Hasta el infinito, porque básicamente dependía directamente de la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía. Y punto, no había límite. Claro, eso se mea desde muy alto en la conservación de la energía, porque lo que estábamos diciendo es que si tú calientas el cuerpo, aquello tiene una energía infinita. Y ahí vino el problema, porque a finales del siglo XIX la técnica experimental era lo suficientemente avanzada como para medir esa radiación. Y lo que observaron fue literalmente catastrófico. Lo que observaron fue esto. Y tú dirás, vale, ¿y esto qué es? Vale, pues si te fijas entre la previsión, que es la línea que tiende hacia el infinito, que eso es lo que la teoría dice que debería pasar, y la realidad, que es que cae abruptamente, prácticamente a cero en la región del ultravioleta, ¿de acuerdo? Que es esta región de aquí que ves, que es una región de alta energía, ¿vale? Una alta frecuencia. Coño, aquí no estamos hablando de que me falte un decimal, aquí estamos hablando de que hay una catástrofe literal entre la teoría y la práctica. Es decir, cuando pasa esto, significa, chato, que la has cagado, que esa teoría no funciona. Entonces, significaba ese experimento, literalmente, que la mecánica clásica no funciona, que no va. Que si te fijas sí que es verdad que funciona en un rango bajo de frecuencias, frecuencias bajas, la teoría cuadra, pero cuando llegas a las frecuencias altas dices, ¿what? ¿Qué es esto, tío? Y no cuadra nada. Y a eso se le llamó la catástrofe del ultravioleta. Y me imagino que más de un científico perdió el pelo ahí. Pero en aquellos tiempos inciertos, con todos los científicos pensando, ¿qué narices hay que hacer ahora? Dios mío, mi mundo se acaba, nada tiene sentido. Apareció una figura salvadora. Un hombre poderoso, bueno, no sé si era poderoso, pero este hombre de aquí, un científico alemán llamado Max Planck, que se sacó de la manga una teoría. Y la verdad es que era una teoría en la que no creía ni él, ¿vale? Pero que, oye, explicaba muy bien el tema de la catástrofe ultravioleta. Max lo único que dijo fue, oye, si resulta que la energía no es una medida continua, como podría ser, por ejemplo, la longitud, que tú puedes decir, pues yo tengo 1 metro, 1,1, 1,2, 1,3.
sino que es una medida discreta. Es una magnitud que tiene que ir en números enteros, ¿de acuerdo? Como el número de hijos, ¿vale? Tú no puedes partirlo, está mal visto. Es decir, él dijo, la energía se tiene que cuantificar en paquetes, en lo que él llamó cuantos de acción. Un tío bastante flipado con los nombres. Hoy en día se les conoce con otro nombre, se les llama fotones. Y la ecuación que rige esos fotones, la energía de esos fotones, es la siguiente. La energía de una partícula, de un fotón, se corresponde al producto entre la constante de Planck, que sacó él de manera experimental, y la frecuencia. Es decir, que la energía es directamente proporcional a la frecuencia. Vale, ¿y esto cómo explica algo? Me dirás. Pues lo explica muy bien, porque resulta que la idea básica es que si a mí me cuesta cada vez más, a medida que aumento la frecuencia, me cuesta más energía, llega un momento que ya no tengo suficiente como para soltarla. Y entonces en esos rangos altos de frecuencias directamente no emites, emites antes. Y por eso hay ese bajón brusco en el rango del ultravioleta. Y esa es la idea. Y ya te digo que Planck básicamente renegaba muy fuerte de su teoría. Es decir, yo me lo imagino al pobre hombre renegando en los congresos, diciendo, no, bueno, perdón, pero es que esto es lo que me dan las matemáticas. Es decir, el resultado es este. Yo lo siento, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto rompía directamente con todo lo establecido. Es decir, la luz, que hasta el momento se consideraba una onda, actuaba como una partícula. Es decir, tenía una unidad que se podía medir. A esa unidad, ese fotón que vamos a llamar, ¿vale? Y eso le da capacidad dual, es decir, se comporta como una onda, pero también se comporta como una partícula. ¿Qué locura es esta? Bien, pues tuvo que llegar otro de los grandes, a este seguro que os suena, ¿vale? El Tito Einstein, a desarrollar esa teoría de Planck y a través de esa teoría de Planck explicar otro de esos flecos que quedaban por ahí, que era el efecto fotoeléctrico. Que, por cierto, el fleco de las narices le valió a Einstein el premio Nobel, dicho sea de paso. El efecto fotoeléctrico fue observado principalmente por Hertz en 1888 y básicamente lo que observó era que cuando tú lanzabas un rayo de luz sobre un metal, este metal soltaba electrones, soltaba un flujo de electrones, pero no siempre. Había que lanzarle una frecuencia determinada para que eso pasase. Es decir, a altas frecuencias soltaba electrones, a bajas frecuencias no pasaba nada. Claro, con la teoría clásica eso no se podía explicar, ¿de acuerdo? Pero a través de la teoría de Planck, Einstein dijo, oye, si resulta que la luz se comporta como una partícula, como un fotón, una cosa que golpea, al final esto no es más que conservación de momento angular. Es decir, la luz es un conjunto de bolitas, de partículas, vamos a imaginarlos así, que golpean al metal. Y si lo golpean con energía suficiente, acuérdate que hemos dicho que tiene que haber una frecuencia elevada, y la frecuencia va relacionada con la energía. Por lo tanto, a alta frecuencia, alta energía. Si lo golpeo con energía suficiente, lo que va a pasar es que le doy suficiente energía de ionización como para mandar esos electrones al carajo. Y eso es lo que ocurría. Y desarrolló las ecuaciones, cuadraban perfectamente, premio Nobel para usted, es usted muy bueno, como mola, oh, gracias, gracias, ¿vale? O sea, poca broma. Pero es que además, lo que había hecho Einstein era demostrar que la teoría de Planck funcionaba y que la luz tenía un comportamiento dual. Y evidentemente Einstein se cagó en todo lo cagable porque no le gustaba nada por donde iban los caminos que estaban tomando la física. Que me los imagino a los dos. No, por favor, perdonadnos. Porque todos los demás científicos ya quemando los libros de Newton y todo lo que se había hecho durante 300 años y llegan ahí los dos alemanes y te dicen, mira tío, que no, que todo esto ya, plim, ¿vale? No me lo quiero ni imaginar. Pero espérate, porque éramos pocos y parió la abuela. En 1913,
un danés muy simpático llamado Niels Bohr, este de aquí, utilizó la teoría cuántica de Planck para desarrollar un nuevo modelo atómico. Hasta el momento se utilizaba el modelo de Rutherford, que básicamente era un modelo, pues, basado en el sistema solar y tenía lagunillas, ¿de acuerdo? Tenía algunas lagunas importantes, como por ejemplo el hecho de que si tú tienes un electrón orbitando alrededor del núcleo, según la mecánica clásica de toda la vida, estaría liberando energía por el proceso y acabaría colapsando, y eso no puede ser. De manera que Bohr se plantea la idea de que el electrón está girando en unas órbitas determinadas y que se pueden medir, y el tío las mide a través de la teoría de Planck, bombardeando con fotones y observando pues que cada vez que bombardeaba un electrón de hidrógeno, cogió un átomo de hidrógeno que tiene un solo electrón y lo bombardeó con un fotón. Y al bombardearlo, pues parecido al efecto fotoeléctrico, lo que pasaba es que este electrón se excitaba y saltaba. Pero no saltaba donde le daba la gana, ¿vale? ¿Por qué? Porque no podía, porque la energía va medible. Es decir, tú o le das un fotón o le das dos, pero no le puedes dar medio fotón. Por lo tanto, cuando tú le pegas con un fotón, o 2 o 10 los que sean, lo mandas a una distancia determinada, y es la que es. Por lo tanto, existen unos niveles, como una especie de vías por donde puede ir el electrón. Y el tío se dedicó no solo a eso, sino que se dedicó a medirlo, y controló que existían unos niveles de energía. Porque cuando ese electrón se excitaba y luego volvía a su estado base, soltaba energía que era capaz de medirse. Y tú, a través de todo eso, podías medir dónde estaban esos niveles de energía. Pese a todo, el modelo de Bohr tiene ciertas limitaciones. La principal es que no te permite explicar átomos más complejos que el hidrógeno. Es decir, las emisiones de espectro que se forman en un átomo más complejo que el hidrógeno, por ejemplo, yo que sé, un litio, ya no te las explica, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es buena, pero se quedaba ahí como a medias. De hecho, hoy en día se lo considera como el primer paso del modelo de mecánica cuántica, ¿vale? Pero evidentemente tiene ciertas limitaciones. Por suerte para el mundo y para Bohr, y para desgracia de todos aquellos que tienen que estudiar mecánica cuántica, un científico francés, Louis de Broglie, tuvo una idea bastante reveladora. Es decir, si resulta que la luz puede comportarse como una partícula, a lo mejor las partículas pueden comportarse como una onda. Pues resultó que sí. De Broglie conocía perfectamente la ecuación de Einstein, E es igual a mc cuadrado. Bien, si tenemos en cuenta la ecuación de Planck, que habíamos visto antes, que dice que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, podemos expresar esta energía como h por frecuencia igual a m por c cuadrado. Bien, y esta c cuadrado es la velocidad de la luz, por lo tanto yo puedo expresar c cuadrado como c por c. ¿Por qué voy a hacer esto? Pues porque fíjate que m por c es una masa por una velocidad, y una masa por velocidad es el momento lineal, y el momento lineal se corresponde a una partícula. Por lo tanto, fíjate que nos queda una ecuación que por una parte está hablando de frecuencia de una onda, y por otra parte está hablando de momento, ¿de acuerdo? Es más, yo puedo llegar aquí, fíjate, el momento lineal de esta partícula es igual a h por la frecuencia partido la velocidad de la luz. Y yo sé que una velocidad de la luz, es igual siempre a la longitud de la onda partido periodo. O lo que es lo mismo, longitud de la onda por 1 partido periodo es la frecuencia. Por lo tanto, si c es igual a longitud de onda por frecuencia, pues longitud de onda, longitud de onda sería igual a c partido frecuencia. O lo que es lo mismo, esto es lo mismo que h por 1 partido longitud de onda. Por lo tanto, resolviendo esta preciosidad de aquí, el momento lineal
corresponde a la constante de Planck partido la longitud de onda. Y dirás, ¿y esto qué significa? Pues esto relaciona directamente para cualquier partícula con momento lineal una longitud de onda asociada. Es decir, que tú y yo tenemos longitud de onda. Oye, ¿y por qué no notamos esa longitud de onda? Bueno, pues porque la constante de Planck es de 10 a la menos 30, tío. Por lo tanto, nuestra longitud de onda es minusculísima, ¿de acuerdo? Pero cuando te vas a partículas muy pequeñas, eso se nota. Partículas como un electrón. Así que podríamos decir que de Broglie lo que hizo fue demostrar que los electrones no están dando vueltecitas alrededor de nada, sino que se comportan como ondas, son ondas. Y las ondas tienen una manera especial de funcionar. Así que si queríamos saber cómo es realmente el átomo, teníamos que atacarlo desde el punto de vista de una onda. Y eso es lo que se dedicó a hacer Erwin Schrödinger. Pero de Schrödinger y su famosísima ecuación de onda hablaremos en el próximo vídeo, porque si no este vídeo se nos va a hacer largo. Así que te espero en el próximo vídeo donde hablaremos de los orbitales atómicos de Schrödinger y cómo se demostró su existencia. Hasta el momento me despido de ti, espero que te haya servido. Si tienes alguna duda déjamela en comentarios y dale like, suscríbete, toda esa pesca. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.